Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi al-ajma'in. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con las escuelas de jurisprudencia islámica, el mazhab, plural mazahib. Es un tema que vamos a dividir en varias secciones porque es un tema bastante largo. Lo vamos a ver en profundidad dado que es necesario conocer la metodología de cada una de las escuelas y vamos a hablar de todas las escuelas en general, tanto las 4 que actualmente se usan como las que ya han desaparecido. Para iniciar es necesario recordar que tras la denominada época de los compañeros y la de sus sucesores o seguidores, es decir, luego del Asr al-Ashab o al-Sahaba o el Asr al-Tabi'in o el Asr al-Tabi'in, es decir, un periodo que abarca entre los siglos I y III de la Égira, del calendario musulmán, que equivale los siglos, aproximadamente el siglo VIII, entre el siglo VIII y el IX, surgieron alrededor de 13 corrientes de pensamiento, de 13 escuelas jurídicas, las cuales las cuales fueron plasmadas en estructuras jurídicas como tal. Es decir, en esta época se crea lo que llamamos hoy la jurisprudencia islámica, el cuerpo jurídico islámico. Antes de esta época teníamos las fuentes, el Corán y la Sunna. Cabe recordar que el Corán se compiló en la época de los compañeros y la Sunna aproximadamente en el siglo II de la Égira. Luego de la compilación de la Sunna, el paso siguiente fue la creación y la estructuración como tal de las diferentes escuelas de pensamiento. Escuelas que surgen a partir de los diferentes movimientos y que se cristalizan como escuelas jurídicas. Estas escuelas nacen a partir de un ámbito más bien geográfico que teórico. Nacen por la necesidad de explicar la aplicación del Corán y la Sunna a diferentes espacios geográficos, a diferentes culturas. En el marco de la vertiente islámica sunita, al interior del sunismo, se dan aproximadamente unas 13 escuelas en esta época, de las que por desgracia a hoy día solo conocemos la obra de 9. A los creadores de estas escuelas se les llamó imam y desgraciadamente de estas 9 prácticamente solo nos han quedado 4. Las 9 escuelas de las que estoy hablando son, primero, la escuela de Abu Sa'id al-Hasan ibn Yazar ibn al-Basri, la segunda escuela, que es la escuela Basri. La segunda escuela es la escuela de Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti, que es la escuela Hanafi. La tercera escuela es del al-Usa'i, Abu Amr Abdul Amr ibn Amr ibn Muhammad. La cuarta escuela es la de Sufyan ibn Sa'id bin Masruq al-Thawri. La quinta escuela es la de Al-Ladi bin Sa'ad. La sexta es la de Malik ibn Anas Asbahi. La séptima escuela es la de Sufyan ibn Uyayna. La octava es la de Muhammad bin Idris bin al-Shafi'i, que es la escuela shafi'ita. La novena es la de Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, la escuela Hanbali. Como habíamos dicho anteriormente, de estas escuelas solo permanecen hoy día dentro del sunnismo 4, que son la escuela hanafita de Imam Abu Hanifa, la escuela malikita del Imam Malik,
la escuela shafi'ita del imam al-Shafi'i y la escuela Hanbali o Hanabila del imam Ahmad ibn Hanbal. En el marco del sunnismo, digamos que el discurso oficial apunta a presentar las escuelas jurídicas como corrientes de pensamiento legal escasamente diferenciadas en lo fundamental, basando en estas escasas diferencias, la no obligatoriedad de adscribirse a una escuela formal y exclusiva y poder en determinadas situaciones preferir directamente una escuela por sobre la otra. Lo cierto es que, bueno, si bien es cierto que en teoría esto es lo que debería ser, en la práctica desgraciadamente hoy día pues la mayoría de la gente desde el principio sin conocimiento se apunta a una escuela y ahí se queda y la defienden a muerte, y se ha creado mucho sectarismo, y incluso hay algunos que acusan a las demás escuelas de estar erradas cuando de verdad no conocen absolutamente nada de la metodología. Efectivamente, al momento del surgimiento de estas escuelas, sus creadores hicieron hincapié en que ninguno de ellos eran dueños de la verdad jurídica y por lo tanto dejaron abierta la posibilidad de que cada quien pudiera buscar en cualquiera de ellas el dictamen más apropiado para su caso. No obstante, desde muy temprano, las escuelas jurídicas responden a corrientes de pensamiento diferenciadas y entornos culturales distintos que presuponen visiones disímiles del Islam y que se plasma en concepciones diferentes del derecho y sobre todo de la práctica jurídica. Si recordamos, habíamos dicho al principio que el nacimiento de las escuelas jurídicas obedece en gran medida a la necesidad de explicar la aplicación del Corán y de la Sunna a espacios geográficos delimitados y situaciones culturales diferentes. Así que, por supuesto, al aplicar, así sea, la misma norma general a situaciones diferentes, los juicios van a variar. El análisis del desarrollo de estas escuelas a lo largo de la historia del Islam demuestra que las diferencias son de fondo por lo que explicaba en este momento. Recordemos que la jurisprudencia está basada en juicios que se dan para situaciones específicas. Como las condiciones de las situaciones varían, obviamente los juicios van a variar y que se traducen en metodologías diferentes en la elaboración de la doctrina jurídica. Hay algo que debemos tomar muy en cuenta y es que la jurisprudencia como tal no es inmutable, cosa que las fuentes de la jurisprudencia sí lo son. Es decir, el Corán y la Sunna no varían, son líneas gruesas, mientras que la jurisprudencia sí debe ser revisada antes de ser aplicada, dependiendo del espacio geográfico, temporal y cultural en el que se vayan a aplicar. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que los juicios que se encuentran en la jurisprudencia islámica, aún en la jurisprudencia moderna, están dados en base a unos marcos culturales de referencia determinados. En algunas ocasiones incluso se toma como fuente lo que en árabe se llama el urf, que es el marco cultural, la costumbre del pueblo. Así que debemos tratar de depurar muy minuciosamente los juicios a fin de definir cuáles de esos juicios que se encuentran presentes en las diferentes escuelas de jurisprudencia islámica son aplicables a nuestro espacio geográfico, a nuestro espacio temporal y a nuestra realidad cultural. Ahora, tenemos claro que todas estas diferencias que he planteado se traducen en diferencias metodológicas en cuanto a la elaboración de la doctrina jurídica, es decir, en la aceptación o no aceptación o mayor o menor relevancia que se da a los distintos instrumentos jurídicos que permiten elaborar la ley, fundamentalmente en la aceptación y énfasis que se da a la preferencia jurídica, es decir, la posibilidad de que el legislador pueda definir la mejor alternativa jurídica en función del bien público. Estas diferencias de fondo en la concepción misma del derecho se hace patente frente al hecho de que para las escuelas shafi'itas
y hanbalita, el fiqh es asumido únicamente como devocional, es decir, el fiqh para la escuela shafi'ita y hanbalita es de carácter vinculante, es obligatorio, obliga a la persona, más allá de el concepto de adecuación al propósito, oportunidad, beneficio y utilidad. Es decir, lo prohibido y lo punible, tanto como lo permitido y lo premiable, lo son por estar expresados de esta manera en los textos. Es decir, el halal y el haram para la escuela shafi'ita y hanbalita son permitidos o son lícitos simplemente porque así dice el texto. Para ellos no es importante por qué, ni para qué sirve, ni cómo se aplica, no. Simplemente está escrito y se cumple al pie de la letra. Sin embargo, y en consecuencia de esto, el legislador deberá ordenar en consonancia con el texto, pero intrínsecamente. Los actos no son ni adecuados ni inadecuados, ni oportunos ni inoportunos, ni beneficiosos ni dañinos. Simplemente, los actos son acciones que cumplan la norma o no la cumplen. Contrariamente, las escuelas hanafita y malikita entienden que el fiqh tiene su origen en la adecuación, la oportunidad, el beneficio y la oportunidad que da la norma. Estas diferencias quedan ejemplificadas al aplicar la normativa de estas escuelas a casos en concreto, tomando como ejemplo entonces la pena coránica de la amputación de manos aplicable al delito de hurto, de robo, en el cual para las escuelas shafi'ita y hanbalita es aplicable a cualquier robo superior a un cuarto de ashrafi, mientras que para las escuelas hanafita y malikita no aplica en los casos en que, por ejemplo, se presume que hubo un robo por necesidad, etc. Generalmente se exceptúan, las escuelas hanafita y malikita exceptúan de la pena en el caso en que los robos hayan sido cometidos por necesidad extrema, por ejemplo, cuando se roba comida, tela, leña, un Corán, etc. Obviamente comida, no estamos hablando de un bulto de arroz, estamos hablando del poquito que se va a comer. ¿Qué pasa con relación a las metodologías? Tres de los maestros, el imán Malik, el imán Shafi'i y el imán Hanbali, son considerados juristas del hadith, es decir, para ellos la base fundamental son los precedentes establecidos por los compañeros del profeta. Su jurisprudencia se basa en aquella seguida por la gente de Medina durante la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, mientras que Abu Hanifa, por otro lado, recordemos que el espacio geográfico del imán Malik, del imán Shafi'i y del imán Hanbali, Ahmad ibn Hanbal, estuvo ligado a Medina, mientras que el imán Abu Hanifa, por el contrario, representa una escuela de jurisprudencia basada en el razonamiento y la lógica como instrumentos independientes a la discusión jurídica aplicados a la práctica jurídica comúnmente aceptada, a lo que se le llama Rai o escuela de opinión. Ahora, no significa que en el caso de Abu Hanifa él hubiese perdido de vista los textos. No, nunca los perdió de vista, nunca dejó de usarlos, y para Abu Hanifa los textos siguieron siendo la base de juicio, es decir, la fuente jurídica. Sin embargo, más allá, él miraba más allá de el mensaje literal del texto y se iba al análisis y al contenido profundo. ¿Cuál fue? Vamos a conocer un poquito de las escuelas ahora. En el caso de la escuela Hanafi, esta escuela lleva el nombre del erudito que la fundó, el imán Abu Hanifa, cuyo nombre verdadero era Nu'man ibn Thabit. Nació en el año 702 después de Cristo en Kufa, actualmente Irak.
Su padre era un mercader de la seda, un hombre de origen persa muy rico, que aceptó el Islam durante el reino de los califas rectos, es decir, durante los primeros 5 califatos. Abu Hanifa inició sus estudios en el ámbito de la filosofía y la dialéctica, ilm al-kalam, lo que conocemos como aqida, pero tras dominar sus diversas disciplinas lo abandonó y se embarcó en el estudio profundo de la jurisprudencia, es decir, del fiqh y el hadiz. Escogió como profesor principal a Hamad ibn Zayd, quien estaba entre los más grandes eruditos del hadiz de esta época, y estudió durante 18 años, tiempo en el cual se cualificó para enseñar, pero permaneció como estudiante de Hamad hasta la muerte de este en el 742. Tras su muerte, es decir, tras la muerte de Hamad, Abu Hanifa adquirió el puesto de profesor con 40 años. Se convirtió en el erudito más destacado de Kufa. Como tal, pareció ser una pieza de valor para los califas omeyas de la época. Recordemos que esto fue durante el califato omeya, los cuales le ofrecieron el cargo de juez, de qadi, de Kufa, pero él lo rechazó, a pesar de que le dieron una golpiza impresionante. O sea, fue golpeado, fue físicamente agredido por haber rechazado la invitación amable del emir, de los gobernantes, que en ese entonces era Yazid ibn Omar. Simultáneamente, durante el gobierno de los abasidas, también rechazó el nombramiento real y como consecuencia de ello fue encarcelado en Bagdad por el califa Abu Ja'far al-Mansur y permaneció encarcelado hasta su muerte en el año 767. Abu Hanifa estaba considerado como uno de los seguidores menores, es decir, como uno de los tabeín, que eran, recordemos, los seguidores de los compañeros del profeta Muhammad, los estudiantes de los compañeros, ya que había conocido a algunos de los compañeros y de hecho en algunas oportunidades narró algunos hadices de ellos. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de formación de la escuela hanafita o de la escuela hanafi? El imán Abu Hanifa basó su método de enseñanza en el principio de la conversación de grupo, lo que se llama shura. Solía presentar un problema legal a sus estudiantes para debatirlo y conversarlo, y les decía que registraran sus soluciones, es decir, que escribieran su solución para cuando llegara una posición unánime. Debido a este enfoque interactivo para llegar a las decisiones legales, podríamos decir que la escuela Hanafi fue en gran medida un producto de los esfuerzos de los estudiantes de Abu Hanifa, tanto como de los suyos propios. También solía debatir sobre problemas hipotéticos y buscar soluciones basándose en el principio de la preparación para un problema antes de que éste se presentase. Es decir, que debido a él tomaba situaciones hipotéticas y dictaba juicio en base a esas situaciones hipotéticas, y debido a su inclinación hacia la jurisprudencia hipotética, que comúnmente introducía con la pregunta ¿y si ocurriera tal cosa?, se ganaron la denominación de los ¿y sí?, y también eran denominados la gente de la opinión o Ahlul Ra'y. ¿Cuáles eran las fuentes de la ley o las fuentes de la jurisprudencia para la escuela Hanafi? Los juristas tempranos de esta escuela deducían las leyes islámicas de varias fuentes. En este momento los vamos a enumerar en orden de importancia. La primera fuente era el Corán. Ellos consideraban el Corán, de hecho, la más importante e incuestionable de todas las fuentes de la jurisprudencia islámica. Se utilizaba para determinar cuán correctas eran las demás fuentes. En consecuencia, cualquier otra fuente que contradijese el Corán se consideraba incorrecta. La segunda de las fuentes era la Sunna, es decir, los dichos y hechos del profeta, las narraciones de los dichos y hechos del profeta Muhammad. La Sunna era consultada como segunda fuente de la ley islámica, pero existían algunas
características o cualificaciones para su uso. Estipularon que no era suficiente que una narración fuera auténtica, es decir, que fuera sahih, sino que también debía ser ampliamente conocida, es decir, debía ser mashhur. Y esto es importante. Ojo, para ellos el hadith debía ser sahih y mashhur, correcto o auténtico y ampliamente conocido, mashhur. Si pretendía ser tenía que cumplir estas dos condiciones si pretendía ser utilizado como evidencia legal. Esta condición fue establecida como prevención ante las narraciones falsas que estaban apareciendo de forma frecuente en esta región, en donde no solo se habían establecido unos pocos compañeros del profeta. De hecho, dos únicamente, Ali ibn Mas'ud. Recordemos que para esta época, ya lo vimos en la lección anterior, en Irak habían revueltas políticas y muchas personas se les daba por inventarse hadices o alterar los hadices existentes a fin de quedar bien, congraciarse con los gobernantes o tratar de recibir favores. La tercera fuente era el consenso de los compañeros del profeta. Ellos tomaban como consenso la opinión unánime de los compañeros del profeta sobre cualquier cuestión no especificada en el Corán o en la Sunna. Es decir, si tenían que hacer un juicio y había un texto específico del Corán, desechaban las demás. Si no era claro el texto del Corán, se iban a la Sunna que lo explicaba. Si no existía texto en el Corán, pero existía texto en la Sunna, tomaban el texto de la Sunna. Si no existía texto ni en el Corán ni en la Sunna, o no era clara la Sunna y había una explicación dentro del consenso de los compañeros del profeta, tomaban lo que decía la Sunna más la explicación del consenso. Es decir, que el consenso o ijma de los compañeros del profeta refería preferencias sobre las opiniones personales de Abu Hanifa y sus estudiantes en cuanto a su deducción de la ley islámica. La escuela Hanafi también reconoció el consenso de los eruditos musulmanes de cualquier época como algo válido para ser seguido por los musulmanes. La cuarta fuente son las opiniones individuales de los compañeros del profeta. Es decir, cuando no existía consenso y cada quien de entre los compañeros del profeta tenía una opinión diferente sobre un aspecto particular, Abu Hanifa se reservaba el derecho de tomar la opinión que a él le pareciese apropiada. Estableció esto como un principio vital de su escuela, es decir, daba un nuevo mayor peso a las opiniones de los compañeros que a la suya propia. Sin embargo, aplicó su propio razonamiento en el sentido limitado de escoger entre sus opiniones. La quinta fuente fue la deducción por analogía, la analogía o qiyas. Abu Hanifa no sentía la obligación de aceptar las deducciones de los estudiantes, de los compañeros, es decir, de los demás tabi'in, dado que él se consideraba como uno de ellos. Siempre y cuando no existiese ninguna prueba clara de las fuentes mencionadas con anterioridad. Es decir, si no había nada en el Corán, no había nada en la Sunna, los compañeros no habían llegado a un consenso, él se sentía en libertad de tomar su propia decisión, de emitir su propio juicio, sin tomar en cuenta las opiniones de los demás tabi'in, de los demás seguidores, dado que él se consideraba un seguidor más. Esto siempre y cuando los demás seguidores no presentasen argumento jurídico válido para su opinión. Esto hizo que Abu Hanifa en muchas ocasiones aplicara el qiyas, es decir, la deducción por analogía. Se consideraba a sí mismo como uno de los sucesores,
con lo cual llevaba a cabo sus propios razonamientos deductivos o ijtihad, basándose en los principios de la deducción por analogía, es decir, del qiyas que establecieron él y sus estudiantes. El sexto, para Abu Hanifa, la sexta fuente era la preferencia, el ihtisan. Ihtisan en lengua árabe, bueno, ihsan en lengua árabe viene del verbo hasana. Hasana es lo bueno, ihsan es lo mejor, istihsan es la búsqueda de lo mejor, es decir, la búsqueda de la excelencia, o sea, la preferencia. Esto es, en resumen, la preferencia de una prueba sobre otra, en función de la que fuese más apropiada para la situación, pese a que la prueba preferida pudiese técnicamente ser más débil que aquella sobre la cual se le da preferencia. Esto puede implicar la preferencia de un hadith específico sobre uno general, o la preferencia de una ley más adecuada a una deducida por analogía. La séptima fuente para Abu Hanifa es el urf o la costumbre local, era de lo que habíamos hablado hace poco. Dado que para Abu Hanifa las costumbres locales adquirieron peso legal en temas para los cuales no existían textos de referencia ni en el Corán, ni en la Sunna, ni en el consenso de los compañeros, incluso ni siquiera se podía hacer nada por deducción, por analogía. Abu Hanifa permitió que cuando no existían fuentes disponibles, dado que ninguna de las costumbres del pueblo o el juicio que se estaba llevando a cabo estaba relacionado con una costumbre propia del pueblo en el que estaban, y no había nada como referencia en las costumbres de los árabes de los primeros tiempos, aplicó el principio de asumir como costumbres islámicas algunas de las costumbres de los pueblos, lo cual hizo que diversas costumbres de varios pueblos y culturas que entraron a ser parte del mundo islámico entraran a ser parte también del sistema legal y se clasificaron de forma errónea como islámicos. Debemos tomar en cuenta que ejemplo de esto es, por ejemplo, la vestimenta, la forma de la vestimenta. Hablamos de vestido islámico y creemos que está asociado a la moda de X o Y país, cosa completamente errónea. O cuando hablamos de alimentación islámica, pensamos que está asociada a la alimentación de X o Y país, cuando tampoco es cierto. Dentro del Corán y dentro de la Sunna se habla de cuestiones específicas porque era de lo que entendían los primeros musulmanes. Recordemos que a los árabes fueron los primeros a los que les llegó el mensaje del Islam. Era de lo que ellos entendían y era lo que ellos podían explicar, así de simple. Por esta razón se habla básicamente de las costumbres de ellos, pero se habla de eso como ejemplo. De ahí tenemos que tomar las líneas gruesas y extrapolarlos. Desafortunadamente, con esto de la entrada del urf, de la entrada de las costumbres locales a la jurisprudencia islámica, se crearon muchas confusiones que hasta el día de hoy perduran, tales y como las que mencioné. Y es por eso que es necesario que nosotros podamos identificar cuáles son esas costumbres que influencian la jurisprudencia para que podamos separarlas y podamos entonces ir limpiando la jurisprudencia de todo este tipo de cosas. Nos quedamos con las líneas generales y entonces sí podemos llevar a cabo la aplicación a las nuevas condiciones. En nuestra próxima clase vamos a empezar a trabajar con los principales estudiantes de la escuela Hanafi y a seguir con este tema de las escuelas de jurisprudencia islámica. As-salamu alaykum.